CFA, Centro Familiar de Adoración. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da nuevamente de estar en este lugar. Le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies y abra conmigo la palabra del Señor. En el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 28. Amén. Vamos a leer el versículo 28, el 29, el 30 y el versículo 1 del capítulo 22. Lo vamos a leer alternadamente, dice la palabra del Señor. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias te damos una vez más por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Señor, te rogamos que quites toda distracción y que podamos centrar nuestra atención en tu palabra, porque sabemos que tienes algo especial para cada uno en este momento, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y que en este día, Señor, salgamos de tu casa de una forma muy diferente a como hemos llegado. Padre Celestial, nos ponemos en tus benditas manos y te ruego que tomes el control total de este tiempo, de esta palabra, de nuestras vidas, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermano, ¿puede tomar su lugar? Es un gusto estar nuevamente aquí para compartir la palabra y en esta mañana quiero que analicemos juntos esta palabra que es muy fuerte, pero tiene grandes enseñanzas para nuestra vida. El capítulo 21 de este primer libro de Crónicas. Y para que usted vaya entendiendo un poco, quiero hablarles acerca de ese hombre que dice la palabra que era conforme al corazón de Dios. Ese hombre que cuando tenía un gran problema, no dudaba en ir delante de Jehová y presentarlo, y siempre Dios le daba la respuesta en el momento correcto. Pero en este momento encontramos ya a un hombre adulto, ya un hombre de edad. Ya David en este capítulo ya es un hombre avanzado en su edad. Y no podemos entrar a estudiarlo sin recordar algunas de las grandes cosas importantes que él hizo. Hermano, recuerde que la vida de David es muy parecida a la nuestra. Y eso la Biblia no trata de esconderlo. Eso la Biblia no trata de ocultarlo diciendo solo las cosas buenas, sino en todo momento se nos muestra a un hombre que comete errores como cualquiera de nosotros. Pero sin duda, por eso en esta mañana tenemos mucho que aprender de él en este capítulo, ya con toda su experiencia, ya con su edad avanzada, pero este hombre David nuevamente se vuelve a equivocar. Encontramos el capítulo 21 de Crónicas. La historia comienza diciendo que David dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese un censo en Israel. Solo 3 ocasiones en el Antiguo Testamento encontramos el nombre de nuestro adversario, así como tal, cuando incita a una persona a que cometa un pecado, y esta es una de esas veces. ¿Recuerda usted? Este pasaje es parecido al de Job, cuando dice que Dios le permitió a Satanás tocar sus cosas. Es muy parecido cuando leemos que Satanás incitó a David para que censara al pueblo. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ya había sido censado en 2 ocasiones anteriores y lo podemos leer en el libro de Números. Pero en esas ocasiones se le ordenó a Moisés que hiciera este censo. Ahora, ¿qué es un censo, hermano? Dice la definición que esta palabra quiere decir pasar revista, ver cuántas personas hay. Pero en este momento no se le indica a David que haga un censo. Pero dice la palabra que Satanás lo incitó.
Pero hermano, quiero que preste mucha atención y que no se me pierda. ¿Por qué? El pasaje paralelo a este capítulo es el libro de 2 de Samuel, capítulo 24. Y dice la palabra que Dios motivó a David a realizar un censo. Entonces, la pregunta en esta mañana, ¿la Biblia se contradice? No, en ninguna manera. Pero volviendo al ejemplo de Job, recuerda, hermano, que no se puede mover ninguna autoridad si no es por la voluntad de Dios. Entonces, para que Satanás pudiera incitar a David a realizar el censo, tuvo que ser permitido directamente por Dios. Entonces, la explicación de que la Biblia no se contradice, sino que toda autoridad está bajo la sujeción directa de Dios. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Entremos un poquito más a la historia. Dice, a partir del versículo 1 al versículo 8 de este libro de Primero de Crónicas, encontramos 4 cosas importantes. En primer lugar, Israel es censado. David tuvo la oportunidad de rechazar la tentación ¿de quién? De Satanás. Satanás lo incitó, le dijo, David, censa al pueblo. Pero ¿con qué objetivo iba a ser el censo? Dios no se lo había pedido. En ese momento, David pudo haber dicho, no lo voy a hacer. Pero David, recuerde, hermano, que había momentos en que dejaba de escuchar la voz del Espíritu Santo y era ahí cuando se equivocaba. Cuando él vivía bajo la cobertura de Dios, todo marchaba bien. Ganaba las batallas, ganaba las guerras. Pero en el momento que escuchaba la voz del adversario, entonces ahí se equivocaba. Satanás se levanta contra Israel. ¿Y sabe por qué se levanta contra Israel? Porque siempre Satanás ha tratado de destruir al pueblo de Dios. Y una vez más se levanta a través de la vida de David y le dice, ¿por qué no censas al pueblo? No dice así literalmente la palabra, hermano, pero quiero explicárselo de esta manera, no me malentienda. Comienza a meterle ideas en su cabeza a David y le dice, ¿no te gustaría saber cuánto poder tienes? ¿No te gustaría saber qué tan bueno eres? Tienes demasiada gente. ¿Por qué no levantas un censo? Y en ese momento David cae en la tentación. David le da una orden a un hombre que se llama Joab, que es su sobrino, y a los príncipes del pueblo, y les dice, levanten un censo de todo el pueblo, de los hombres que pueden ir a la guerra, de los hombres que pueden sacar su espada. Y en ese momento, Joab es en este momento quien viene de parte de Dios y no está de acuerdo con ese censo. Le dice, ¿para qué quieres saber, David? Si de antemano tú conoces que tu poderío es muy grande, ¿para qué quieres saber? Y en ese momento David pudo haber dicho, está bien, cancelamos el censo, pero no, hermanos. En su corazón él ya tenía orgullo, soberbia, arrogancia, y entonces quería saber cuánta gente tenía a su mando. No pasa mucho tiempo, hermano. Realizan el censo estas personas, los príncipes, las personas, Joab principalmente, que es un hombre militar importante, comienza a hacer el censo y, hermano, nada más tenía 1.100.000 hombres que podían ir a la guerra. Pero solamente del pueblo de Israel, de las tribus de Judá, del lado de Judá, eran 470.000 personas. Imagínese, hermano, lo que sintió este hombre David cuando sabía que tenía tanta gente a su mando. Entonces su corazón ya estaba lleno de arrogancia, como diríamos, ya estaba inflado de orgullo. Pero vamos a ver un poco más adelante, hermano. Todavía no empiezo a aplicar la predicación. David reconoce su pecado, se da cuenta de que delante de Dios estuvo mal que haya censado al pueblo. Y algo podemos ir aprendiendo desde ahora.
David no acusó a nadie más por lo que acababa de hacer. David asume la responsabilidad completa de su pecado. Se da cuenta que quien ha desobedecido a Jehová es él, no el pueblo. Él se atribuye toda la responsabilidad y reconoce que está en un gran error. Pero hermano, además de reconocer su pecado, además de reconocer que se equivocó, va delante de Jehová y le pide perdón. Le pide perdón en ese momento. ¿Usted cree que Dios lo haya perdonado? Diga fuerte, amén. Sí lo hizo. Pero hermano, algo que nos enseña esta lección es que cuando nos equivocamos y erramos y pedimos perdón a Dios, Él nos perdona. Pero hay algo que queda en nuestra vida que se llaman consecuencias del pecado. Aunque David se arrepintió en el momento justo, pide perdón, Dios lo perdona, pero queda la consecuencia de su pecado. Y entonces viene un castigo sobre Israel. Se levanta un hombre que se llama Gad, es el vidente de parte de Dios, y le habla a David. Y le dice, David, elige tu pecado. Hermano, creo, no recuerdo exactamente si en otro momento de la Biblia a alguien se le da a elegir su pecado. Pero a David le hacen elegir su pecado. Le dice el hombre de Dios, David, elige tu pecado, tu consecuencia, tu castigo. Tú elige qué quieres atraer a causa del censo que hiciste y Dios no te mandó a hacer. Opción A, 3 años de hambre. Inciso B, 3 meses de ser derrotado con la espada de tus adversarios. E inciso C, 3 días con la espada de Jehová. Y estos 3 días incluían plagas y una devastación tremenda en el pueblo de Israel. Hermano, ¿usted qué hubiera elegido? ¿Qué consecuencia hubiera elegido? ¿3 años, 3 meses o 3 días? Tienen que elegir uno. Hermano, David eligió el castigo de Jehová. Dice, yo prefiero ser castigado por Dios antes que ser castigado por el hombre. Porque el hombre, hermano, ¿se imagina estar en las manos del hombre? Si a veces alguien nos cae medio mal y ya andamos deseándole quién sabe cuántas cosas, imagínense los enemigos de David, iban a acabar con ellos. David es muy inteligente, hermano, y dice, yo elijo el castigo de Jehová. Porque su misericordia es grande. Porque aunque me haya equivocado, Él extiende su misericordia a mi vida. Y entonces elige el castigo de Jehová, elige las plagas. Y la consecuencia era que murieron 70,000 personas a causa del pecado de un solo líder. ¿Por qué? Porque él era el líder. Él se equivocó, él aceptó su responsabilidad, pero vinieron consecuencias a causa de su pecado. Y en ese tiempo, la consecuencia no la pagaba solo el líder, sino todo el pueblo. Hermano, ¿les gustaría vivir en ese tiempo? No, ¿verdad? Gracias a Dios que vivimos en otro momento. Murieron 70,000 inocentes por el pecado de David, por ser el líder. Israel pide ayuda. Dice la palabra a partir del versículo 16. Lea conmigo, hermano. Solo el 16 y el 17 del capítulo 21. Dice, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos, ¿qué hicieron, hermano? Dice que se postraron delante de Dios, cubriéndose de cilicio.
¿Qué sigue haciendo? Reconociendo su responsabilidad. Yo me equivoqué, yo pequé, yo caí en la tentación de Satanás. David solía escuchar la voz de Dios, solía escuchar o guiarse en el camino de Jehová, pero cuando dejaba de hacerlo, cometía los más grandes errores y pecados que podemos imaginar. ¿Recuerda usted el pecado que cometió con Betsabé? ¿Recuerda usted cuando mandó a matar a su esposo de Betsabé? ¿Sí se acuerda? Cuando escuchaba la voz de Dios, no le daba miedo, hermano, aunque viera un gigante, aunque fuera un pequeño a comparación del gigante, aunque no tuviera grande armamento, cuando confiaba en Dios. Hermano, David confiaba más o confió más en 5 piedras y su honda que en un ejército de 1 millón de personas que tenía, porque estaba dejando de escuchar la voz de Jehová, porque estaba dejando de conducirse en los caminos de Dios. Entonces le abría una puerta, ¿a quién? A Satanás. Los principales del pueblo se apropiaron también de la responsabilidad por la plaga y suplican que Dios tenga misericordia. Dice que se postran y en señal de luto, en señal de rendición, dice que se cubren de cilicio. Entonces están reconociendo que se han equivocado. Israel se reconcilia. Ahora lea conmigo a partir del versículo 18. Dice: y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán. Hasta ahí nada más. Es la única vez en que Dios pide un lugar específico y que se le levante un altar a Él. Hermano, tiene una gran enseñanza, tiene un gran significado. Dios quería darles un lugar específico donde se iba a adorar al Señor. Dice que fue una situación complicada porque David vio cómo estaba el ángel con la espada desenvainada, desnuda. ¿Qué estaba haciendo? Iba a destruir el pueblo de Israel. Pero porque él autorizó, él pidió eso. Hermano, el ángel de Jehová estaba para destruir, pero en el momento que David se arrepiente, hermano, el Señor extiende su misericordia y calma la ira, calma la situación que estaban pasando. Y entonces le dice otra vez a David: levanta un altar aquí, levanta un altar aquí, donde me adoren. Vamos a leerlo, hermano, está muy bonito. Dice versículo 19. Bueno, voy a leer desde el 18 y usted preste atención. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyere un altar a Jehová en la tierra de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y en tierra, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no,
sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Dice que este hombre, Ornán Jebuseo, estaba trillando, estaba en la era, y la era dice que tomaban el trigo y lo lanzaban al aire, y esto se separaba de la vaina del trigo. Estaban trabajando, y en ese momento dice que viene David, y él se postra y le hace reverencias y le dice: quiero que me vendas este lugar para que cese la mortandad, porque ya había recibido la palabra de que ahí tenía que levantar ¿un qué? Un holocausto, un sacrificio a Dios. Pero dice este hombre: no quiero entregar algo que no me cueste. Yo quiero pagar por este lugar, porque le quiero dar a Jehová lo mejor que yo tengo, algo que me cueste. Hermano, ¿cuántos de nosotros traemos algo en esta mañana que de verdad nos cueste? Que no sean las obras, que no sea lo que nos regalaron, no, que sea lo mejor para Jehová, porque Él se agrada de ese sacrificio, de un sacrificio que sea realmente un esfuerzo de nosotros. Pero hermano, no le pido que traiga un cordero o que se pegue en su espalda, no, nada de eso. Vamos a ver más adelante cuál es el sacrificio que Dios quiere de nosotros en esta mañana. David debe construir un altar. Les decía, es la única ocasión en la que Dios pide la construcción de un altar para sí mismo. Este lugar se convertiría, hermano, en el lugar donde su hijo levantaría el templo. Hermano, por eso leímos adelante, este lugar será el de la casa. ¿Cuál casa? El templo de Jehová. Este lugar, en donde Ornán Jebuseo estaba trillando en la era, ese era el lugar escogido para que se sacrificara, para la adoración, para que se levantara el templo años más tarde. David paga por la era. La era de Ornán Jebuseo se convirtió después en el lugar donde se levantaría el templo de Dios. Jehová recibe el holocausto. Lea conmigo por el versículo 26. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y este volvió su espada a la vaina. David paga por la era, prepara el holocausto, y dice la palabra que Jehová recibió de forma agradable ese holocausto. ¿Cuál era la señal, hermano? ¿Cuál era la señal de que Jehová de que recibía el holocausto, o que era agradable delante de el fuego? Que consumía el altar, que consumía el holocausto. Esa era la señal. Pero ¿por qué Jehová recibió ese holocausto con agrado? Porque Dios conocía el corazón de David. Y sabía que aunque se había equivocado, cuando pidió perdón, su oración era muy sincera. Cuando pidió perdón, su oración fue de arrepentimiento. Por eso Dios recibió y calmó la mortandad. Dice, ¿qué pasó con el ángel? Y este volvió su espada a la vaina. Y ahí terminó el castigo que vino sobre la vida de David. Hermano, vamos a comenzar a aplicar un poco esta enseñanza. Tenemos un adversario, el mismo que de David. Se llama Satanás. Su nombre, ya les dije, Satanás, su nombre significa adversario. Él no quiere jugar con nosotros, hermano.
Él no tiene piedad de nosotros. Él nos quiere matar, hurtar y destruir. Y está esperando el momento en el que descuidemos nuestra vida espiritual para que Él no nos posesionemos ni nada de eso. No, hermano. Si usted es un verdadero cristiano, Satanás no puede poseerlo, pero sí lo puede influenciar. Él no conoce sus pensamientos. Él nos conoce porque nos observa. No está en todas partes, pero sí es nuestro enemigo y nos quiere destruir. Quiere que abramos una puertita pequeña para que se meta. Quiere que distraigamos nuestra mente de la presencia, de la comunión con Dios, para que entonces nos haga caer. Pruebas, hermanos, siempre nos va a presentar, pero depende de nosotros si las tomamos o nos resistimos. Dios nos ayuda, nos ha equipado, hermano. No se sienta solo, no piense que está luchando usted con Satanás, no. El Señor nos ha capacitado, nos ha dado herramientas, la oración, el ayuno, la armadura, el Espíritu Santo. Esa es nuestra ayuda, esas son nuestras herramientas. Pero hermano, eso tampoco nos hace completamente libres de que Satanás no nos quiera presentar una tentación. Ahora, como lo hemos dicho en otra ocasión, o como usted ya escuchó, a lo mejor ya escuchó la anécdota, a veces de todo le echamos la culpa a Satanás. Es que Satanás. No, a veces ni es Satanás, a veces somos nosotros. Y a veces, hermano, algo que debemos entender en esto, es que es cierto, Satanás nos va a presentar la tentación, pero depende de nosotros que la aceptemos o que la rechacemos. David la aceptó, por eso hizo el censo. Por eso dijo, cuenten, traigan, para que yo sepa cuántas personas hay. El pecado, les decía, cuando llegamos a aceptar la tentación de Satanás y pedimos perdón, hermano, tenga la seguridad de que el Señor sí nos perdona. No le pida perdón a Dios 10 veces por el mismo pecado. Si usted ya lo confesó, como lo hizo David, con un corazón sincero, contrito y humillado, tenga la seguridad de que Dios ya le perdonó. Pero tal vez su pecado tenga consecuencias. Por ejemplo, ¿cuántos conocen alguna persona alcohólica que cuando fue joven tomó mucho o fue drogadicto o cualquier cosa que fue en su juventud? Imagine usted que a sus 30 años recibe a Cristo en su corazón. Él le pide perdón a Dios, Dios lo perdona y lo hace una nueva criatura. Pero pasa el tiempo y tenga la seguridad de que las consecuencias de su vicio van a quedar en su cuerpo. Entonces tal vez el día de mañana diga, es que me siento mal, es que me duele todo. Es que si la palabra de Dios dice que Él ya me ha perdonado y me hizo nueva criatura, ¿por qué tengo tantas molestias? Sí, son consecuencias de tu pecado. Pero eso no significa que Dios nos recuerde cada día nuestro pecado. No, Él ya nos perdonó, pero sí tenemos que aceptar la responsabilidad. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermano? ¿Qué sería lo mejor? ¿Cuál sería nuestro consejo en esta mañana? Bueno, si yo sé que si hago algo voy a traer consecuencias malas, entonces mejor hay que abstenernos. Si Satanás va a presentar la tentación, sí, pero yo tengo la oportunidad de elegir. Y si yo sé que van a venir consecuencias, lo mejor es no hacerlo. Abstenernos para no tener a la larga o a corto plazo las consecuencias. Vamos a la palabra una vez más, al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Les decía, creo que todos en algún momento nos hemos equivocado. Y si ya pedimos perdón, gloria a Dios, el Señor ya nos perdonó.
Pero en esta mañana, hermano, la invitación es a presentar nuestra vida como un sacrificio agradable delante de Dios. Es a venir delante del Señor y decirle: Padre, me he equivocado, he fallado, estoy batallando en esta o en la otra área de mi vida. Habla tú en esta mañana, trabaja tú en mi corazón, mi cuerpo como un sacrificio vivo. Ofrezcamos a Dios un sacrificio vivo, agradable, santo, que es vuestro culto racional. Veamos cuáles son nuestros principales objetivos. ¿Cuál es mi objetivo? El de David. No crea que hacer un censo era malo, no, hermano. ¿Sabe qué era lo malo? El objetivo de David. El fin con el que lo estaba haciendo. El censo como tal no era algo malo, pero sí la actitud que tenía David, arrogancia, orgullo, prepotencia, por saber cuánta gente tenía. Veamos en esta mañana cuál es mi objetivo. ¿Qué fin tengo? ¿Para qué voy a lograr eso? ¿Para beneficio propio? ¿Para sentirme más que otros? ¿Para qué, hermano? Cuidado si tenemos un objetivo, el cual no agrada a Dios. No debemos sentirnos autosuficientes, pues nos podemos perder. Hermano, no sintamos que podemos más que todos. No pensemos que sí nos podemos enfrentar a la tentación. Yo soy muy fuerte. Que venga Satanás con las tentaciones. Yo aguanto, soy muy cristiano, soy muy espiritual. No, hermano, cuidado con esas actitudes. No somos autosuficientes. ¿Con qué objetivo estoy tratando de lograr ciertas metas? ¿Será que tengo orgullo, arrogancia como este hombre? Meditemos en nuestras ofrendas y ofrezcamos holocaustos dignos de su grandeza. Y solo les voy a mencionar 3 ejemplos. ¿Recuerda usted que este hombre David dijo: yo no quiero presentar un holocausto que no me cueste? Yo quiero trabajar por ese lugar, por esa era, porque ahí voy a entregar un sacrificio a Dios en el que yo le voy a pedir perdón, en el que Él debe quedar satisfecho. Por eso se esfuerza y paga muchos ciclos de oro por ese lugar. Pero en ocasiones, dice, nosotros presentamos holocaustos que no nos cuestan nada. Y en esta solo les voy a mencionar 3. Están muy sencillos, hermano, pero dice, a veces regalamos ropa usada creyendo que somos caritativos. Decimos, bueno, esto como que ya no me queda, esto como que no me sirve, llévenlo al ropero de la iglesia. Alguien lo puede usar, ya me siento muy bien. Segundo ejemplo, llevamos alimentos al templo, pero estos son los más baratos que encontramos en la plaza comercial y aunque sean de mala calidad, los llevamos, son para la iglesia. Al solicitar horas de trabajo para algún ministerio, ofrecemos 1 o 2 horas a la semana o no sé, siempre y cuando no intervengan con mi tiempo de descanso. Siempre y cuando no intervengan con mi tiempo de esparcimiento. Hermano, ¿qué tiene usted para ofrecerle al Señor en esta mañana? Tal vez usted diga, yo no traigo nada, yo no tengo nada. Pero hermano, dice Romanos, que presentemos nuestra vida. Lea conmigo. Os ruego por las misericordias que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que debemos entregar en esta mañana, amén. Un corazón que agrade al Señor. Un corazón que, aunque sea como el de David, que nos equivocamos, pero hermano, que voltemos en el momento correcto
Y esto no significa que voy a pecar deliberadamente para que la gracia sobreabunde, no. Debemos tener en cuenta que el Señor sí nos perdona cuando nos equivocamos, pero debemos tener un cambio de rumbo, un cambio de actitud. Y por eso en esta mañana dice la conclusión: ofrezcamos a Dios en el altar un sacrificio agradable, vivo, santo, como dice Romanos. Póngase de pie un momento, hermano. ¿Por qué no cierra un momentito sus ojos? Y le pedimos al Señor en esta mañana que nos haga cada día más a su imagen y semejanza. Que tal vez nos hemos equivocado, así como este hombre tomó una mala decisión. Nadie le había indicado que hiciera un censo y él lo hizo. Satanás vino a su vida a incitarlo a tomar esta decisión. Y Joab lo pudo detener, pero él no quiso hacerlo. Él aceptó la tentación y mandó a censar el pueblo. Cuando se dio cuenta del gran ejército de más de 1 millón de personas que tenía, ahora sí se sentía orgulloso, arrogante, prepotente. Podía confiar más en este ejército que en aquella ocasión que venció al gigante con solamente unas piedras y su honda. Porque dejó de ver a Jehová, porque dejó de escuchar la voz de Dios. Y cuando nosotros dejamos de conducirnos en sus caminos, cuando nosotros dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo, nos vamos a equivocar. Mientras estemos bajo la voluntad de Dios, todo marchará bien. Así que en esta mañana podemos elegir nuevamente escuchar la voz del Espíritu Santo, encaminar nuestra vida cada momento a la perfecta voluntad de nuestro Señor. David se equivocó y vino una consecuencia a su vida. Fue la destrucción de 70,000 hombres, 70,000 inocentes. Y él cuando oró le dijo a Dios: Señor, yo me equivoqué, pero ellos no hicieron nada. Pero a causa de este hombre, de ser el líder, murieron 70,000 inocentes. Pero lo que debemos entender, hermanos, en esta mañana, es que aunque Satanás haya incitado a este hombre, esto no era porque se estaba saliendo de los planes de Dios, sino Dios iba a cumplir su propósito. Y el propósito era mostrarle a David el lugar donde se levantaría su casa, la casa de oración, la casa de adoración, el templo de Israel, de Jerusalén. Hermanos, sin importar cuáles sean sus circunstancias, sin importar por lo que esté usted pasando, permítame decirle que Dios va a cumplir su propósito en su vida. Sin importar por lo que usted haya atravesado o esté atravesando, no hay nada que esté fuera del control de nuestro Padre. Y no importa aunque nos desviemos, no importa aunque pensemos que vamos por el camino equivocado, mientras nos conduzcamos por el camino del Señor, Él va a cumplir su propósito en nuestra vida. Hermano, ¿por qué no busca a una persona que no sea de su familia? ¿Y por qué no viene un momento al altar? ¿Por qué no le dice al Señor: sin importar las circunstancias, yo sé que tú vas a cumplir tu propósito en mi vida?
Bueno, hermanos, se lo voy a cambiar porque como que ya vi que les da como penita ir con alguien más. ¿Por qué no viene un momento delante del Señor? Ya no busque a nadie, a lo mejor no quiere que escuche su oración. Hermanos, sin importar por lo que usted esté pasando, el Señor va a cumplir sus propósitos, así como lo hizo con David. Sin importar que nos hayamos tal vez equivocado, tenga la seguridad que el Señor está con nosotros. Pero en esta mañana, ofrézcale su mejor adoración. No le pida nada, hermano, simplemente adórelo. Como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Señor. Usted adórele en esta mañana. Solamente adórele. Ofrezca su cuerpo, su vida como un sacrificio santo, agradable. Ese es lo que el Señor quiere. Esa es la mejor adoración. Eso es lo que mejor podemos entregarle a nuestro Padre. Señor, sabemos que somos imperfectos. Somos demasiado parecidos a tu siervo David. En ocasiones hasta dejamos de escuchar tu voz. Y es ahí cuando más erramos. Pero en esta mañana, Señor, queremos venir delante de tu presencia y entregar nuestra mejor adoración, Señor. Queremos decirte con toda sinceridad, perdónanos, Padre. Queremos decirte con toda humillación, con un corazón contrito. Padre, de verdad quiero siempre hacer tu voluntad, pero tú sabes que me cuesta trabajo. Pero por eso estoy aquí, Espíritu Santo, porque estoy reconociendo mi debilidad. No soy autosuficiente. Con mis propias fuerzas me voy a perder. Pero en esta mañana pido que tu Espíritu Santo me llene, toque mi vida y me dé un nuevo aliento, Señor, para continuar. Por eso en esta mañana, Señor, te pido que me cambies, que me transformes, que me hagas a tu imagen y a tu semejanza, Señor.